la muerte muy de cerca, ¿no? Estuve con mi padre, yo estaba haciendo la siesta con él y le dio un infarto. Tenía 44 años él y ahí se quedó. Y se apagó la luz. Y era una persona delgada, que estaba en casa permanentemente, se nutría bien. Pero claro, en esas épocas, ¿no? Ustedes se imaginan, cuando tenía 4 años, hace muchísimo tiempo, no había una conciencia de los problemas que podían tener las arterias y los problemas que podían tener gente tan joven como una persona de 44 años. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de ese momento, digamos, no de niña, pero ya cuando tuve la oportunidad de ser periodista, tomé conciencia de la importancia de las enfermedades cardiovasculares y que estas son absolutamente silenciosas. Evidentemente nosotros en la familia tenemos que tener cuidado porque hay una predisposición en ese sentido. El doctor Julio Peralta, que es jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Nacional 2 de Mayo, está con nosotros para hablar de este tema. Probablemente, conjuntamente con el cáncer que ayer tratamos, sea una de las principales razones por las cuales la gente muere. Y no solamente hombres a una edad determinada, como se pensaba antes, sino hombres y mujeres. Y ahora ha adelantado, digamos, la edad que podrían estar propensos a un problema cardíaco. Doctor, disculpe que me haya tomado, digamos, estos minutos, pero creo que la gente de esa manera puede entender mejor la importancia de los chequeos y estar mirando muy de cerca cómo va la salud. ¿Estoy equivocada en alguna de la información que haya dado en términos generales? No, es una apreciación perfecta que yo creo que a todos nos puede hacer reflexionar sobre esta amenaza, ¿no? Es una amenaza silente, es una amenaza que solapadamente puede bruscamente quitar la vida de nuestros seres queridos y cambiar todo, no solamente una situación de una persona, sino de todo un contexto, de una familia. Claro. Bueno, hace 50 años no había ninguna noción de problemas, por ejemplo, del colesterol alto o de las arterias bloqueadas, sino simple y llanamente pasaba y la gente se moría. Pero hoy no hay excusa para no tener la información a la mano. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones iniciales que debe tener cualquier persona en el Perú para evitar enfrentar situaciones de este tipo? Bueno, yo creo que el contexto social ha cambiado, afortunadamente, para nuestro país, en el sentido que al haber un mejor desarrollo socioeconómico ha permitido que muchos conciudadanos tengan más libertad económica de darse algunos gustos y desgraciadamente nuestros alimentos son muy deliciosos, pero tienen mucho contenido de sustancias que pueden afectar básicamente las estructuras vasculares. O sea, grasa mala, mucho azúcar, mucha sal. Así es. Tenemos mucho de todo. Así es. Entonces, todo rico, pero todo peligroso. Así es. Y el otro tema es nuestro sistema de vida es muy estresante, ya empezando por el tráfico, por las tardanzas. Ha cambiado digamos, sustancialmente nuestro modo de vida y todos los factores de riesgo que normalmente en nuestra vida diaria. Tenemos estrés, tenemos, como se llama, una dieta muy propensa a las grasas, a la sal. Tenemos, afortunadamente ya salió legislación sobre el tabaco, pero antes no. Y el tabaco era consumido no solamente por el fumador, sino por los fumadores pasivos que estaban al lado. Claro. Tenemos la obesidad que se está viendo ya desde niños, que ahorita ya constituye un problema de salud en todos los países latinoamericanos. Antes se pensaba que este era un problema de países desarrollados, pero ya en el Perú, como en países latinoamericanos, hay niños obesos por la dieta. Tenemos poca práctica, digamos, en los centros de trabajo que protejan a los trabajadores con programas de ejercicio, como lo hacen algunos países desarrollados, que interrumpen por momentos el trabajo y producen actividad física que mejora la condición de la persona y también el estrés, ¿no? ¿Cómo realmente todos pecamos de eso? O sea, estamos sentados durante muchísimo tiempo y permanentemente en todos los lugares, pero ¿cómo debería ser un día normal de trabajo, con un trabajo exigente, duro, con muchas horas en el trabajo?
¿cómo deberíamos comportarnos para prevenir situaciones de esta naturaleza? Mira, para empezar, el hábito alimentario un poco que lo tenemos equivocado. Nosotros somos muy poco de comer en el desayuno, mucho en el almuerzo y a veces bastante también en la cena. Comida, sí. Cuando lo correcto es tener un buen desayuno con bastante carga nutritiva, con calorías, etcétera, porque eso es lo que nos va a dar energía durante el día y el trabajo y nosotros lo vamos a consumir. En cambio, si comemos poco en el desayuno y mucho en la noche vamos a tener mucha carga de carbohidratos o de grasas y durante toda la siesta, digamos que vamos a tener un comportamiento como de un paciente diabético. Claro. Y eso va a fomentar el acúmulo de grasas arteriosas en nuestras arterias. El otro tema es de que debemos por lo menos 30 minutos diarios hacer ejercicios. Eso es una cuestión, lo que sea, sí. En realidad, eso es. Yo no hago. Así es. Lo hago esporádicamente nomás. Cada vez nos hemos vuelto más dependientes del carro, del vehículo y caminamos poco. Y nosotros pensamos que trabajamos, porque de verdad que trabajamos, pero a veces estamos estáticos, no caminamos. Digamos, el cansancio intelectual no reemplaza, digamos, el gasto de las calorías, que es la que tenemos que hacer diariamente. Con el ejercicio. Ajá. Entonces, solo el ejercicio físico. El ejercicio físico. Y el ejercicio físico no tiene que ser necesariamente un ejercicio, digamos, muy exhausto, sino es sencillamente caminar 30 minutos. Es diario. Más que suficiente para... Y eso no debería ser tan difícil, lo que pasa es que uno tiene que proponérselo y tener la fuerza de voluntad para hacerlo. ¿Qué ejercicios haces tú, Quique? Realmente en los últimos tiempos estoy medio sedentario, ¿no? Pero siempre trato de caminar. En eso sí coincido con el doctor. No hago los 30 minutos caminando, pero siempre tengo la tendencia a caminar. ¿Caminas al grifo? Trato de caminar. Camino de acá hasta mi sitio, Mónica. No, sí camino. Okay. Por regularidad. Bueno, yo salgo a correr. ¿Ah, sí? ¿Todos los días? No, interdiarios y los domingos sí corro. ¿Cuánto tiempo? ¿En tiempo? ¿Una hora? Hago 8 kilómetros. 8 kilómetros. Eso lo hago en una hora. Bueno, entonces está bien, es saludable el muchacho. Es saludable, sí. Una mala práctica, por ejemplo, para los varones es el fulbito de fin de semana. El fulbito de fin de semana. Porque durante toda la semana es una persona sedentaria y súbitamente se expone a un esfuerzo muy excesivo y si es que está desarrollando una enfermedad coronaria puede precipitar un evento que le puede producir la muerte, ¿no? Además, mira, lo que durante la semana trabaja muchísimo de manera sedentaria. El fin de semana se juegan su fútbol y después se tiran su tranca. Entonces, en realidad, fulbito, fulbazo y todo lo demás. ¿No? Y eso es la peor práctica que puede ocurrir. Por eso es que hoy uno puede escuchar que a los 30 o 40 años puede haber sucesos de infarto, lo que antes no se escuchaba. Digamos, yo he contado la historia de mi padre, pero no era una cosa muy común escucharla en esa época. No, ahora nosotros en el hospital cada vez vemos encontrando que van ingresando hospitalizados con problemas de infarto, pacientes cada vez más jóvenes. Antes encontrábamos 60. ¿Cuál es lo más joven que usted ha operado? 35 años, 35 años, sí. ¿Y cuál era el mal que presentó? ¿Un infarto cardiovascular? Es un paciente con un infarto, sí, que debuta con un infarto. Son pacientes que súbitamente... ¿Y los factores tenía alguna predisposición? Los factores de riesgo generalmente son tabaco. Claro, pero en el caso de él, por ejemplo, un muchacho de 35 años... Básicamente el sobrepeso y tenía problemas de colesterol alto, ¿no? Ya. Sí. ¿Y eso es algo que se puede prevenir desde los 20, los 30? Yo pienso que sí, los programas de los centros, debe haber un sistema de control dentro de los centros de trabajo que de alguna manera obligue a los trabajadores para salir de vacaciones a tener un control, un chequeo general que les permita detectar tempranamente si hay un problema de dislipidemia, o sea, colesterol alto, o si tiene diabetes, que también es una Pero ahora la enfermedad ley oculta. laboral exige y obliga a los centros de labores que por lo menos una vez al año tengan un examen. Sin embargo, estamos hablando de el trabajo formal, no del trabajo informal, que es pues Entonces, una hay minoría. un gran sector de la población que no cuenta con eso. Una en punto, vamos a ir a una pausa. Amigos, llámenos por teléfono. ¿Cómo podemos detectar problemas en el corazón? ¿Usted ha tiene familia que tiene predisposición de problemas cardíacos? Estos son muy, pero muy silenciosos y cuando empiezan a hacer ruido es porque la cosa ya viene fuerte. Volvemos.
A ver, ¿cómo detectamos los problemas del corazón a tiempo? Porque en realidad en eso se basa la posibilidad de salvar una vida y que no se comercial, que también hay una cantidad enorme, más importante que en otros países del mundo, sobre los niños que nacen con enfermedades congénitas del corazón. ¿Por qué en el Perú? O sea, ¿hay alguna razón científica? No, o sea, las cardiopatías congénitas es un estándar. No interesa la condición socioeconómica, geográfica, cultural. En todos los países nace un promedio de 1 a 0.8% de los recién nacidos nacen con cardiopatía congénita. En el Perú nacen 600.000 niños cada año. De esos 600.000, si uno aplica este estándar, quiere decir que 6.000 niños nacen con cardiopatía congénita. ¿Y cuántos de ellos, digamos, a través de operación pueden sobrevivir? Deben operarse aproximadamente 4.000 niños porque tienen cardiopatía congénita grave y que su único tratamiento es quirúrgico. Estos deben operarse antes del año de edad. Si no lo hacen, mueren. Ahora, en el país solamente existen 3 a 4 centros que operan niños, que es el INCOR, que es el Hospital del Niño de Breña, el Niño de San Borja y el Hospital 2 de Mayo. Sí. Entre todos ellos solamente cubrimos aproximadamente el 15% de lo que se debería operar. Wow. Entonces es fácil deducir que el resto muere. Ahora, debe haber un programa de control, como en otros países, como en Venezuela, por ejemplo, que tiene un sistema político totalmente diferente, o como Chile, o como Argentina. Todos ellos tienen un programa de control. ¿Y nosotros no tenemos? No tenemos. Vamos con llamadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Doctor, muy buenas tardes. Sí. Bueno, llamo de Cajamarca, mi nombre es Alex. Alex. Sí, quería saber o hacer la consulta en todo caso. Bueno, yo tengo 28 años de edad y lo que pasa es que yo siempre muy joven. Hoy en día ya no tan concurrente, ya no tan frecuente. Pero mi pregunta era lo siguiente, doctor. Hace unos años atrás, aproximadamente 5 o 6 años, tuve un problema justamente haciendo deporte, que me cansaba mucho y creo que fue el tema del corazón. Entonces yo fui a hacer unos exámenes para que me vean y todo eso, y justamente los exámenes, electrocardiogramas, salía que todo estaba muy bien, o sea, decían que no había ningún problema. Yo quería saber, doctor, por qué ese problema, si, digamos, incluso no hay antecedentes en mi familia que hayan sufrido del corazón ni nada por el estilo. Quiero saber por qué hace unos años y hoy en día también me canso mucho de hacer deporte y no sé, pienso que es del corazón, pero en los exámenes salían que todo estaba muy bien. ¿O qué podría ser en todo caso, no? Perfecto, gracias. Está clara la pregunta, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una consulta en realidad. Consulta radial. Consulta radial. Además tenemos el lujo de tener al doctor Julio Peralta, que estaba leyendo en el Twitter que es reconocido a nivel nacional e internacionalmente. Sí, está rankeado, dice usted. A ver. Bueno, lo primero es que el examen que te han hecho indican que no hay un problema de enfermedad. Cuando un paciente viene y nos dice que tiene cansancio, disnea, obviamente el médico inmediatamente piensa que puede tener un problema cardíaco o puede tener un problema respiratorio. Y los exámenes tienen que estar enfocados a diferenciar estas dos patologías. Si te han hecho un electrocardiograma, un ecocardiograma y este ha salido normal, por la edad que tienes, yo creo que es probable que así sea, y lo que habría que descartar más adelante es un problema respiratorio. Es importante más bien sí mencionar que el factor hereditario sí coronaria es un paciente que ya de por sí tiene un factor de riesgo para poder sufrir enfermedad coronaria. Pero a tu edad, 28 años, es un poco improbable de que este sea la causa. A ver, hay en Twitter también, yo no sé si está bien escrito el nombre, pero no lo había escuchado antes. ¿Es normal una bradicardia? Así es. Bradicardia de 58, dice, para una persona de 45 que hace deporte. Así es. ¿Qué es una bradicardia? Normalmente la frecuencia cardíaca, o sea, nuestro corazón late un promedio de 60 latidos por minuto. Por minuto, sí. Pero el rango normal, digamos que es de 50 latidos a 100 latidos por minuto. En ese rango nosotros hablamos de
de una frecuencia cardíaca normal. Cuando es más de 100 hablamos de taquicardia y cuando es menos de 50 hablamos de bradicardia. Ahora, puede haber pacientes que son bradicárdicos con 48, 50, porque son generalmente deportistas. Los deportistas de por sí son bradicárdicos. Pero cuando un paciente, por ejemplo, que toda su vida ha tenido 80, 70 de frecuencia cardíaca y con la edad súbitamente baja la frecuencia a 40, 30, ya hablamos de una patología que es un bloqueo aurículo-ventricular que pertenece al grupo de las arritmias. Y las arritmias, digamos que constituyen aproximadamente un 4% de las causas de enfermedades cardíacas en el país. O sea, en el país 4 de cada 100 pueden tener una arritmia. Hay arritmias que producen bradicardia, otros que producen taquicardia y otros que producen un ritmo irregular, o sea, un ritmo alterado, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, digamos. Es un problema también, es un problema de salud y también amerita un control. Un control, un chequeo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. Sí. Yo soy un caso de excepción. Ya, tiene que bajar primero el volumen completamente de su radio, por favor, porque si no, no nos vamos a entender. A ver. Fumo desde los 10 años. Tengo 76. Ya. No tengo ningún problema con la corazón. Soy chofer de taxi, por lo tanto no puedo hacer ejercicio. Lo que sí, el único problema que tengo es que me canso. Muchos doctores he ido de salud, correctamente, que soy un caso de excepción, sea genérico o genético, perdón. Entonces puede hacer de que por ahí vaya la cosa. Pero sinceramente yo no entiendo. Ni mi familia, que ha vivido toda la vida conmigo, ha tenido fumado pasivo ni cosas por el estilo. Yo que tengo 8 hijos y los 8 ninguno ha padecido de problema de corazón. Ya, pero usted lo que tiene es cansancio, dice. Sí, cuando camino, por decir 200 metros, sí estoy un poquito cansado. Ese es todo mi problema. Después fumo de los 10 y tengo 73. Fumo 3 cajetillas al día. Ya, o sea que, bueno... En fin, la factura se la van a cobrar, pero bueno, en fin, el doctor es el encargado de decirle. O sea, tiene un poquito de cansancio, dice el señor. Sí. Es sedentario y fuma 3 cajetillas al día. Bueno, a ver, hay que sonreír ante una situación complicada. El hecho de que no haya tenido ni un problema hasta ahora no significa que el problema del tabaco y del sedentarismo no sea un factor de riesgo. En realidad... yo creo que debe agradecer a Dios constantemente que no le haya pasado nada, pero el hecho de ser fumador y sedentario, sobre todo fumador, es un hábito que le puede producir serios problemas, no solamente a nivel de las coronarias, del corazón. Es una de las causas principales o factores de riesgo principales de cáncer de pulmón. Entonces, bueno, y ese cansancio puede estar por el tema de vías respiratorias. El cansancio puede estar relacionado a enfermedad respiratoria porque también puede producir problemas parenquimales propiamente dicho, no necesariamente cáncer, y no necesariamente está relacionado a un problema cardíaco, ¿no? Ciertamente. Me preguntaba aquí Quique Bravo, que es futbolero, y se ha habido varios casos en la cancha con gente muy joven que de un momento a otro les ha dado un patatús cardíaco y han perdido hasta la vida, ¿no? Y son gente deportista que... O sea, ¿cómo se explica una cosa de ese tipo? Bueno, eso se explica con el tema anterior que hablábamos. Hablábamos de las cardiopatías congénitas, y hay unas cardiopatías congénitas graves que necesitan ser operadas antes del año de edad y otras que no son tan graves que permiten que el niño sobreviva. Dentro de este grupo hay aquellas que producen una obstrucción de la salida de la sangre a través del ventrículo izquierdo, y dentro de estas están, por ejemplo, la estenosis de la válvula aórtica congénita o la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esto hace de que el paciente sea absolutamente asintomático. Es, digamos, una de las enfermedades más traicioneras porque el paciente se siente bien y solamente cuando tiene un esfuerzo extremo puede tener, digamos, una muerte súbita. ¿Por qué? Porque tiene una estenosis del ventrículo
de salida del ventrículo izquierdo. O sea, y eso en realidad se debió detectar antes del año. ¿Eso se puede detectar antes del año y después ya no se puede detectar? No, en realidad se puede detectar. Estos pacientes, por ejemplo, teóricamente, si están haciendo deporte en una institución... Bajo vigilancia médica, deberían, antes de empezar a hacer un esfuerzo físico intenso, deberían ser chequeados médicamente. ¿Y qué tipo de control debía...? Mínimo necesitan un ecocardiograma, o sea que es un examen que permite ver en tiempo real el corazón, cómo se contrae y morfológicamente, y ver si es que hay o no una dificultad de la salida de la sangre a través del ventrículo hacia la aorta por una estenosis valvular o por una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Vamos a hacer otra pausa y el doctor Julio Peralta estará respondiéndoles a ustedes luego de la misma aquí en Capital. Su opinión importa. Seguimos conversando con el doctor Julio Peralta, jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del Hospital Nacional 2 de Mayo, además toda una eminencia en esta especialidad. Me preguntaban también por Twitter, una isquemia, que es un infarto, es un problema cardiovascular o qué? No, o sea, la definición de isquemia significa que hay una desproporción entre la cantidad de oxígeno que le puede brindar las arterias con la sangre oxigenada que lleva al músculo cardíaco, pero que no llega a ser total y absolutamente insuficiente. Por lo tanto, el corazón como quien que sufre, ¿no? Sufre de necesidad de oxígeno y produce dolor. A ese dolor se le llama isquemia y electrocardiográficamente tiene una forma de interpretación. ¿Eso me indican que le dio a Gustavo Cerati? ¿Ese fue el problema que tuvo Cerati? En el caso de Cerati fue un problema neurológico, o sea, fue a nivel vascular cerebral. Vascular cerebral que obviamente ocasionó que un segmento del cerebro deje de... Paralizara, dejara de vivir. Hablamos de infarto cuando ya, digamos, no solamente es que no le llega la cantidad de sangre adecuada, sino que deja de llegarle la sangre. Y entonces el músculo al comienzo siente dolor, o sea, siente isquemia o sufre isquemia, pero después cuando no le sigue llegando la sangre se muere. Entonces, cuando se muere, ya hablamos de infarto, o sea, es una muerte celular segmentada del corazón. Ahora, muchas veces hemos escuchado que cuando hay un infarto, incluso hay gente que sobrevive al infarto y cuando en algún momento aparece uno muy fuerte, se descubre que ha tenido otros previos que no han sido percibidos. Así es. Pero ¿hay algún tipo de alerta personal o ejercicio personal que uno pueda tener para saber que efectivamente la cosa va por ahí? Por ejemplo, hay quienes dicen que viene dolores de estómago, otros que hay un fuerte dolor en el pecho, que puede ser a veces hasta confundido en una y otra forma, no sé, o náuseas. Bueno, sí, los síntomas que generalmente presenta la isquemia, o sea, cuando deja de recibir el corazón la sangre necesaria para la célula miocárdica para poder funcionar, puede producir síntomas que son desde el dolor, que es un dolor, digamos, permanente a nivel precordial. Algunos lo refieren también como un dolor que se dirige hacia el cuello y hacia la mandíbula, otros que es un dolor irradiado hacia el brazo izquierdo. Y dependiendo de la arteria que está siendo afectada, por ejemplo, si es la coronaria derecha, otros pacientes debutan con dolor. El dolor puede ser, digamos, el síntoma principal de un cuadro de isquemia miocárdica o de inicio de un infarto, y también, desgraciadamente, algunas veces la muerte súbita también puede ser la forma clínica inicial de presentación, ¿no? O sea, se apaga la luz y se acabó. Así es, súbito, una arritmia cardíaca. En el caso de mi padre vino como una especie de convulsión o aparentemente escalofrío. Probablemente ha producido una fibrilación ventricular, que es una alteración del ritmo. El corazón en realidad comienza a latir desorganizadamente y eso ya no le permite bombear sangre al cerebro, hace que pierda rápidamente la conciencia. Instantes. Es instante, o sea, es inmediato, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para el doctor también, buenas tardes, doctor. Quería saber qué compromiso tiene la tiroides en la función
cardíaca, porque a mi esposo durante mucho tiempo en su chequeo de cardiólogo por arritmia, en forma casual le encontraron que tenía problema de tiroides, mal funcionamiento de la tiroides. Es más, estuvo 2 veces en emergencia por esto de la arritmia cardíaca. Y le habían diagnosticado lo que usted acaba de decir, algo de fibrilación auricular, ventricular, por esa arritmia constante, y constantemente le decían, señor, usted vive en mucho estrés, y bueno, el estrés normal de una familia, somos 2 adultos. Y yo decía, ¿cuál es? ¿No? O sea, no había razón, nada tan preocupante para que le produzca eso y lo lleve 2 veces de emergencia. Claro. Finalmente, en una cosa más profunda, el cardiólogo le hace una analítica un poco más diversa y encuentra que ahí la tiroides se bloqueaba, y ahora está con el endocrinólogo porque le estaba equilibrando cuestión funcional de tiroides con diabetes, y mi esposo no es gordo. Ok, perfecto, gracias. Sí, pues. Bueno, el cuerpo humano es una máquina que está muy relacionada, tiene diferentes órganos y todos ellos, si bien es cierto, tienen funciones diferentes, pero están relacionadas. En el caso de la tiroides produce una cuando están, digamos, exageradamente producidas, fenómenos de taquicardia. Y cuando, por ejemplo, el paciente tiene hipotiroidismo, también puede producir un cuadro de bradicardia. Entonces, no es raro, sobre todo en mujeres, en etapa menopáusica, que generalmente se asocia la aparición de hipotiroidismo con problemas de arritmia cardíaca. Hola, bienvenida a Capital. Adelante, por favor. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Carmen. Carmen, la escuchamos. Doctor, una consulta. Mi esposo hace 6 años tuvo un infarto, pero le recetaron dieta, él no hace la dieta, él sigue comiendo las grasas, él era fumador, eso sí, después de años, recién hace 1 año ha dejado de fumar, pero fuma ese electrónico, ese cigarro electrónico, pero él hace sus chequeos mensuales, porque ya toda la vida tiene que estar con sus chequeos mensuales. Se sacan cada cierto tiempo los análisis, colesterol, todo eso, y él toma su medicina siempre, ¿no? Y está bien, entonces, pero me preocupa, ¿no? Por que si puede tener en otro momento, en algún momento. Pero no ha cambiado su nutrición. No ha cambiado para nada, ni quiere. O sea... Es la resistencia. Bueno, ok, a ver, gracias. Bueno, lo primero que un paciente con enfermedad coronaria tiene que entender es que su sistema de vida tiene que cambiar absolutamente, ¿no? O sea, no es una persona ya igual que antes del infarto. Es un paciente que tiene mayor riesgo de sufrir un nuevo evento coronario que otro paciente normal. Y por lo tanto su medicación y su régimen de vida tiene que ser diferente. O sea, el paciente tiene que entender eso. Por eso que cuando un paciente recibe la medicación indicada por el médico, sino también tiene que recibir un apoyo por parte de un psicólogo que le haga entender la enfermedad, que haga conciencia de la enfermedad y de acuerdo a eso pueda modificar la conducta con respecto a su alimentación, a ejercicios, dejar los hábitos que son nocivos como el tabaco, ¿no? ¿Y el cigarrillo electrónico como alternativa, doctor? No tiene un efecto, digamos, importante, ¿no? O sea, no tiene un efecto positivo, ¿no? No, sigue siendo nocivo. O sea, ¿para los fumadores no es una alternativa? ¿De menor riesgo? De menor riesgo, sí, obviamente, porque pero para algunos aspectos, porque por ejemplo ahí, digamos, el cigarro tiene cualquier cantidad de productos químicos nocivos, muchos de ellos tienen que ver con el problema de cáncer pulmonar y otras patologías. Pero en este caso, en el cigarrillo electrónico, estamos hablando solamente que se le está proveyendo nicotina y de alguna manera eso aleja los otros factores nocivos que tiene el cigarro común, pero sigue siendo la nicotina un factor, digamos, que puede producir daño, ¿no? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida, señora. ¿Puede bajar el volumen, por favor, de su radio? Pero inmediatamente para poderla escuchar bien. Buenas tardes. Sí. La pregunta es para el doctor. Mire, yo tengo un hijito que tiene hidrocefalia, tiene espina bífida,
Ya. Nació con Chiari también, tiene mielomeningoceles. Doctor, ya mi hijito tiene 10 años y siempre se le acelera su corazón demasiado. Le empieza a doler el pecho y le acelera y se hace pálido. Yo lo he llevado al hospital del niño, todo, pero me dicen que no tiene nada, que su corazón está normal, pero siempre se acelera demasiado su corazón. ¿Qué es lo que tendría yo, qué medidas tendría que hacer o qué más exámenes tendría que pedir para poder ver por qué se le acelera demasiado? Cuando un niño nace con una malformación congénita, uno tiene que asumir de que puede este niño también tener malformaciones congénitas en otros órganos. En este caso es un bebé que ha tenido malformaciones congénitas del aparato neurológico, ¿no? Del sistema nervioso central y periférico. Y uno tiene que asumir que puede tener también una malformación a nivel cardíaco, a nivel renal. O sea, todo niño que nace con una malformación de cualquier órgano, en realidad se le tiene que hacer un screening de todos los órganos para ver que no tengan estos órganos otras malformaciones. Hay que hacerle también un estudio genético para saber exactamente qué tipo de problema tiene. Ahora, en el caso de él, al tener un problema neurológico, lo más probable, si le han hecho un examen en el hospital del niño y no encuentran una anomalía morfológica, orgánica, puede ser que tenga un trastorno de arritmias. Desgraciadamente en el país, digamos, existen pocos cardiólogos especialistas en arritmias, tendremos pues 5 o 6, pero afortunadamente en el caso de nosotros, pero ustedes van en el hospital 2 de mayo, ¿no? Tenemos un cardiólogo muy bueno en arritmias que está, digamos, especializándose en el tema de niños. Okay, ¿no? Con entonces podrían acercarse al Hospital 2 de Mayo para tener una mirada más integral. Solamente una cosa de 20 segundos. Cuando hay hincadas o punzadas, ¿nos debe preocupar? Bueno, depende. Si estas hincadas son, digamos, están relacionadas a un estrés o a un esfuerzo, o sea, hay una causa que lo pueda, bueno, podríamos asumir que sí. Pero si es que no, lo más probable es que sean, digamos, cuestiones de repente osteomusculares y no precisamente un problema cardíaco, ¿no? Muy bien, doctor Julio. Para mí es un gusto estar con ustedes. Muy gentil. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Tendencias en Capital.